cosas, animados unos a otros porque el Señor está a la puerta, amén, y tratando de que esos mensajes sean de ánimo para ti, para que seas lleno del Espíritu de Dios, de la unción del Señor, y que estés listo para recibir al Señor cuando venga por nosotros en la nube. Estamos viendo las señales que Dios nos está dando a la iglesia. Sabemos que nadie sabe el día ni la hora cuando va a venir, vuelvo a decirlo, y no me canso, dijo el apóstol Pablo, de estar repitiendo las mismas cosas, porque no me es gravoso, no me es problema, así lo dijo de esa manera, estártelo repitiendo. Lo importante es que lo entendamos. Y si se te ha olvidado, pues te lo recordamos, que estemos listos, porque pronto el Señor viene por su iglesia. Estar apercibidos, estar listos, estar vigilantes. Señales son para la iglesia, lo que estamos viendo, la pandemia y todas las cosas que están sucediendo, inclusive hablando de las elecciones de este país, también son elecciones proféticas, escúchame bien, son elecciones que están dentro de la profecía del Señor. Pero bueno, solamente te pedimos que ores para que estés listo y siempre apercibido para lo que vamos a enfrentar y confrontar. Pero recuérdalo, que Dios está con nosotros, no nos va a dejar solos. Dijo que Él se iba, no nos podía llevar con Él, eso se lo dijo a los discípulos, pero dijo que Él iba a estar orando, intercediendo al Padre para que nos dé la fuerza para pasar estos días. Y ¿sabes qué, hermano? Realmente estamos en un tiempo de bendición, vamos a mirarlo de esta manera, un tiempo realmente que hemos sido privilegiados, de que Dios escogió nuestra generación para que pasáramos estos tiempos. Dios no escoge nada nomás porque sí, miró un potencial en nuestro corazón y Él escogió que esta generación pasara estos tiempos. Así que siéntete privilegiado, eres parte de esta generación que vamos a presenciar cosas diferentes que nuestros ancestros pasaron. Pero gloria a Dios, que yo siempre he dicho, doy gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de nacer y vivir en este mundo, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios derramó de su espíritu sobre toda carne, en el tiempo donde Dios nos dio la salvación gratis. No tenemos que pagar nada por ella, solamente tienes que abrir tu corazón, arrepentirte de tus pecados, invitarle al Espíritu Santo que entre en tu corazón, gratis. Esto es voluntario, gratis. Entonces, no se te vende nada, esto es gratis. Entonces, estamos en este tiempo. Recuerda que los tiempos cambian. Los periodos escatológicos van a cambiar. Acuérdate que los periodos bíblicos cambian. El arrebatamiento de la iglesia marca el cambio del tiempo de la gracia al tiempo de la tribulación y gran tribulación. 7 años que vienen para este mundo, pero específicamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Específicamente Dios lo dijo, mandándole al ángel, el mensajero, aquel profeta Daniel, esperándolo, acuérdate, en un ayuno de 21 días que estaba esperando ese mensaje que le estaba pidiendo Daniel, y Dios manda aquel mensajero Gabriel, el ángel Gabriel, llevando ese mensaje a Daniel, llevándole el mensaje y diciéndole que esto que iba a acontecer, y se estaba refiriendo que 69 semanas iban a pasar hasta un tiempo determinado, y después de ese tiempo determinado iba a marcar una semana más, que es la última semana de Daniel, que la semana de Daniel, una semana corresponde a 7 años proféticos. Una semana profética tiene que ver con 7 años que van a pasar, y es la última semana de Daniel, la semana 70, y eso va a pasar, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia, es según la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar listos, iglesia, para el tiempo que va a venir el Señor en las nubes por su iglesia, y entonces estar listos para irnos con Él. Amén. Entonces, recuérdalo, siempre estar listos, siempre estar a cuentas con el Señor, siempre estar vigilantes, porque dice la palabra que vendrá el Señor como ladrón en la noche. Pero como ladrón en la noche, ¿a quiénes? Aquellos que no están listos. Pero los que estamos listos, porque dice que el que sabe, si sabe a qué el padre de familia, que el ladrón vendría a robar, entonces no dormiría, vigilaría, y entonces esperaría el momento que viniera el ladrón para agarrarlo ahí, ¿verdad? Entonces el Señor da este ejemplo diciendo que siempre tenemos que estar vigilantes. Pero eso es solamente, hermanos, para aquellos que no quieren hacer caso a las cosas del Señor, al llamado, al mensaje de salvación. Solamente es para ellos. Va a venir como ladrón en la noche. Pero para nosotros no, porque nosotros tenemos que estar vigilantes siempre. Así que esto es así, iglesia.
Entonces, hermanos, Dios nos llamó, hermanos, hablando de esta generación, y me incluyo en esta generación que nos va a tocar, hermanos, mirar cosas y que van a comenzar a marcar y a preparar los últimos tiempos. Y ya te lo he dicho anteriormente a otros mensajes, te he estado hablando sobre lo que va a pasar, pero estamos mirando ya, hermanos, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Este tiempo no es un tiempo fácil, tiempo difícil, restricciones, no salgas de tu casa, inclusive ya creo que hay toque de queda, no puedes salir a cierta hora, porque si sales a cierta hora y te van a venir las autoridades y te pueden dar sanciones. Entonces ya estamos, hermanos, nos están privando de nuestra libertad. Entonces, bueno, esto ya lo profetizó el Señor. Pero hablando de esta generación, Dios, hermanos, nos escogió. Hay mucha gente en el mundo, pero no toda la gente va a ser parte de esto. No toda la gente va a entender los tiempos que estamos pasando. Esto solamente ha sido revelado a la iglesia. Pero Dios, hermanos, Dios nos escogió, y dice la palabra que nos hizo para alabanza de su gloria. Somos alabanza para Él, pero somos sus hijos, nos llamó hijos, amén. Dice que nos adoptó por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre, ese entrega de su propia vida en esa cruz, logró que nosotros fuéramos, hermanos, adoptados, comprados con su sangre. Ahora le pertenecemos. Dios te escogió a ti. Siéntete privilegiado que ahora eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos engendró. Y Dios nos engendró, hermanos, desde antes de nacer. Él ya en su plan nos escogió. A Él no se le ocurrió de la noche a la mañana decir, mira, vamos a hablar de Pedrito, vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de Esteban, y voy a hacer un monito y le voy a poner Esteban, le voy a poner Pedrito. No, Él no lo hizo de esa manera. Él de antemano, hermanos, nos escogió porque nosotros somos eternos. Hay una eternidad en nosotros. Dios nos dio eternidad. Entonces, Dios desde antes de la fundación de este mundo dice que nos escogió. Él te escogió a ti. Tú no, el Génesis que nosotros conocemos empieza en el tiempo que Dios pone a Adán y Eva en este mundo. Pero existe un Génesis antes. Hablando, no quiero hablar de esto porque es muy profundo explicarlo, pero se llama el Olam, y el Olam significa donde Dios creó a los espíritus, y ahí es donde Dios nos creó a nosotros, y tiene que ver con mucho antes del Génesis que nosotros conocemos. Pero bueno, ese no es el mensaje de hoy. Solamente te quiero poner en tu mente que tú eres escogido desde hace mucho tiempo atrás, desde que antes todavía de que este mundo había sido establecido. Entonces, muy importante entenderlo, que no somos escogidos al ahí se va, Dios nos hizo con propósito, somos sus hijos. Es más, dice la palabra de Dios, hablando un poquito, dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor nos hizo, cuando éramos espíritus, dice que nos hizo participar ¿de qué? De carne y sangre, o sea que nos hizo con propósito. Pero aún así, el Señor Jesucristo también vino a tomar un cuerpo de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir a la muerte. Ese fue el propósito, para destruir a la muerte, porque dice que ¿quién tenía el imperio de la muerte? El mismo Satanás. Y dice que Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo y que en su muerte, en su sepultura y resurrección, destruyera a este que es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Ok? Entonces, hay una identidad en nosotros que Dios puso como hijos. Y que
realmente todos tenemos que entender que tenemos una identidad, porque hay gente que no entiende que tiene identidad, no sabe ni quién es. Yo le he preguntado a personas que si sabe el propósito por el cual nació en este mundo, y tristemente nos dicen que no saben, o sea, tristemente no saben ni siquiera por qué nació en este mundo. Y inclusive hay cristianos que no saben el propósito. Y Dios dice que nos hizo con propósito, nos dio una identidad y nos llamó sus hijos, somos hijos de Él. Y como hijos tenemos ya una identidad, y esa identidad nos dice exactamente cuál es nuestro propósito en esta tierra. No fuimos hechos al ahí se va. En la Biblia tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Acuérdense, hay un ejemplo muy claro del hijo pródigo cuando él le pidió, y todos conocemos ese gran ejemplo. Nomás lo voy a decir como un ejemplo para introducirme a donde quiero llegar. En Lucas capítulo 15, versículo 21, dice, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: pronto traed el principal vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y zapato en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos banquete, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer banquete. ¿Qué quiere decir con esto? Conocemos la historia. Él pensó que ya su padre no lo iba a reconocer como hijo. ¿Por qué? Porque se había malgastado toda la herencia, había pecado, realmente había pisoteado el gran nombre de su padre, haciendo lo que había hecho. Se había perdido, él se sentía, tenía una condición en la que no se sentía aceptado. Él pensaba que su padre ya no lo iba a ver como hijo. Pero aquí tenemos el gran ejemplo, que aún así su padre lo recibió como hijo. Y dijo: este era mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos un grande propósito, y aunque nosotros nos queramos desviar de ese propósito, esa identidad que Dios nos ha dado nos demanda de nosotros que tarde o temprano vamos a tomar ese propósito, ese plan de Dios que Dios ha hecho para nosotros. Entonces hay una identidad de nosotros. Tú tienes que entender que en medio de todo lo que estamos pasando, escúchame bien, tú eres un hijo de Dios, y por ser hijo de Dios hay ciertas reglas, voy a decirlo de esta manera, o hay una guía que nos dice cómo tenemos que comportarnos ante cualquier situación, no importando lo que estamos pasando. Porque algunos piensan que porque ya no estamos abriendo el templo, o algunos dicen ya se acabó la iglesia, ahora vamos a hacer lo que queramos. Si tú tienes esa mentalidad, tristemente déjame decirte que tú no eres un hijo de Dios. Porque el que tiene la identidad de hijo sabe que hay una responsabilidad, que aun cuando no tenemos el edificio para reunirnos como iglesia, tú sigues siendo iglesia ahí en tu casa. Y tú tienes que realmente tomar las reglas como si tú estuvieras yendo al templo ahí en tu casa. Y que sabiendo que en este momento, y lo estamos anunciando constantemente, tenemos un servicio. Ya no lo tenemos en el templo para toda la gente, pero lo estamos grabando para ti, para que tú escuches la palabra. Entonces no hay pretexto. No importando que no estés en el templo, tú puedes ponerte ahí en el momento que tenemos el servicio, y que lo estamos diciendo, es a las 10 de la mañana, sentarte delante de tu computadora, de tu televisión, porque hasta por televisión puedes mirarlo, ya con la tecnología, escúchame bien, y mirar el servicio y escuchar la palabra de Dios. No hay pretexto. Alabar a Dios junto con nosotros en las alabanzas que cantamos. No hay pretexto. Entonces, esa identidad como hijo demanda de ti esa responsabilidad, porque es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, alabarle y glorificarle y estar juntos como un cuerpo, porque como hijo de Dios, esa identidad que Dios te ha dado, también el Señor dice que eres parte del cuerpo de Cristo. Muy importante entenderlo. El Padre reconoció al Hijo, no lo rechazó, aun cuando el Hijo había pecado,
se había gastado la herencia, él le siguió llamando hijo. Inclusive cuando vino y arrepentido, lo reconoció como hijo. Y no nomás eso, hizo fiesta. Hizo fiesta porque estaba contento, no lo rechazó. Porque, hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, ¿quién no peca? Todos pecamos. ¿Quién hace lo malo? Todos hacemos lo malo. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos hacemos en veces lo malo. Aunque seamos hijos de Dios, nos equivocamos y en veces pecamos. Pero Dios aún así con todo eso, como hijos nos llamó justos. Tú eres justo. Porque Romanos capítulo 3, versículo 22, en adelante dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien lo que dice. Siendo justificados, ahí está la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios te miró y por gracia, hubo gracia delante de Dios cuando te miró y te dijo, tú vas a ser justificado. Así de fácil. No, tú no tienes nada especial. Nada especial. Él te escogió y te llamó justo. ¿Por qué nos escogió el Señor? Porque a Él le plació, dice otra palabra. ¿Ok? Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Por medio del Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con la fe y todo tiene que ver por medio del Señor Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia, ahí está otra vez, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que tiene la identidad de hijo es justificado por fe, por medio del Señor Jesucristo. Así que tú eres llamado justo, no importando que te equivoques, no importando que te hagas equivocado. Tú eres llamado justo, no eres el perfecto, pero eres justo. Dios nos llamó justo. Porque muchos dicen, tú te crees muy perfecto. No soy perfecto, pero soy justo. Ah, ¿te crees muy justo? No me creo justo. El Señor me llamó justo. Es muy diferente. El Señor me ha justificado y me llamó justo. No significa que seamos malos. Fíjate bien, cuando hacemos lo malo. Si alguien hace algo injusto, su identidad es de injusto. Por eso hace injusticias. Pero si Dios viene y le llama justo, así es porque Dios ya lo dijo. Pero algunas veces ese justo hace lo malo y cae. Y el Señor lo levanta y él vuelve a caer y lo vuelve a levantar. El Señor y vuelve a caer, pero el Señor le dio la identidad de justo. Dice la palabra que el justo cae ¿cuántas veces? 7 veces cae el justo, pero se levanta, porque el que es justo se levanta. El que no es justo, que el Señor no le ha llamado justo, se queda tirado. ¿Ok? Se queda tirado. ¿Por qué digo esto? Porque mire, yo conozco personas que estuvieron en la iglesia alabando al Señor, se entregaron al Señor. ¿Ok? Se entregaron al Señor. Pero tristemente ahorita ya no están en el templo, ya no están alabando a Dios. Ya no están dentro del camino del Señor, andan haciendo pecado constantemente. Y tristemente, esa persona que no lo está redarguyendo al Espíritu Santo, quiere decir que no lo redarguye porque no está ahí. Porque para ser justo, tienes que tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Entonces, esas personas tristemente no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios, la identidad de hijo, demanda, escúchame bien, que si tú llegas un momento a querer regresar,
la justicia de Dios que está en ti te vuelve a traer a su camino. Eso trabaja de esa manera. Entonces, el que no regresa es que realmente nunca fue hijo de Dios. Hay gente, dice, ¿por qué un cristiano llega a suicidarse? Bueno, yo creo que un cristiano nunca se suicida. Pero si estaba en la iglesia, hasta predicaba la palabra, pastores se han suicidado. Hey, déjame decirte, si se suicidaron, quiere decir que no tenían el Espíritu Santo. Quiere decir que no eran justos. Actuaban como justos, pero no estaba el Espíritu de Dios en ellos. Porque el Espíritu Santo, una vez que ha entrado en tu corazón, no va a permitir que se suicide la gente. No va a permitir que sea destruido. No va a permitir. Tarde o temprano el que es hijo vuelve a casa. El esclavo se va. El que es esclavo se va. Pero el hijo, dice la palabra, permanece en casa para siempre. Eso lo dice la palabra. Entonces, la identidad de hijo, escúchame bien, nos demanda que si queremos regresar hacia atrás, demanda de nosotros que volvamos al camino nuevamente. Así que, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres justo. No importa que la gente te diga lo que diga, no importa que quien te diga lo que diga, no importando el título que tenga la persona, no importando que te lo diga, déjame decirte, Dios te llamó justo, porque tú eres un justo. Él te justificó, aunque todo el mundo te señale, aunque todo el mundo te diga lo que diga, pero si tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, entonces tú eres justo, porque Él te justificó. Él pagó un precio alto de sangre en la cruz del Calvario para llamarte justo. Él nos justificó. Y muy bien, y voy a decir un poquito sobre Job en cuanto a esto. El Señor dijo, cuando vinieron aquellos amigos de Job, escúcheme bien, y le quisieron criticar, hablando sobre la justicia. El Señor dijo, ¿han visto a mi siervo Job recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así les dijo el Señor. Pero el diablo tenía, hermanos, algunas verdades respecto a Job. No creía que fuera justo, porque Job oraba por sus hijos varones, pero no por sus hijas mujeres. Pero Dios le había llamado justo, aunque hiciera injusticias. Algunas veces nosotros nos equivocamos, pero Dios nos llama justos. Y como nos llama justos, podemos correr a Él con arrepentimiento en nuestro corazón. Orar y declarar que la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso habla de los justos. Porque tenemos identidad de justos, Dios nos la dio. Podemos recibir esas promesas que el Señor nos dejó en su palabra, la cual sería para los justos. Muchas promesas para los que son justos. Muchas promesas, escúchame bien. Dios llamó justo a Job. Dios lo llamó perfecto a Job. Aun cuando sus amigos lo quisieron criticar. Porque siempre te vas a encontrar así amigos que te van a querer criticar. Tu misma familia te va a querer criticar. Pero no importando quién te critique, ya te lo dije. Dios te llamó justo. Porque la justicia de Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque a Él le plació darnos la justicia y llamarnos justos. No, hermanos, somos justos porque Él quiso llamarnos justos. Es importante conocer cuál es nuestra identidad en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si somos hijos, esa identidad de nosotros que Dios nos ha dado como hijos de Dios, escúchame bien,
Dice que por ser hijos, una señal es que somos disciplinados, porque Dios nos ama. ¿Ok? Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si estamos haciendo mal y no queremos entender, siempre acuérdate que Dios siempre nos da un tiempo de misericordia. Nos podemos equivocar como todos pecamos. Hay pecados de omisión, pecados que no queremos cometer, pero los cometemos. Por ejemplo, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, hay pecados que sin darnos cuenta los hacemos. Entonces, hay tiempo de misericordia, pero cuando hacemos pecados con intención, escúchame bien, hay tiempo de misericordia siempre, pero sin ese tiempo de misericordia quiere decir que tiene un límite. Si llegamos a rebasarlo, entonces viene la disciplina de Dios. ¿Y por qué viene la disciplina de Dios? No es porque Dios nos odie, es porque nos ama. Y esa es una señal de entender que Dios me ama. Si yo puedo sentir, identificar que lo que me está pasando es una disciplina, entonces yo tengo que estar, hermanos, contento, feliz y saber que Dios me ama. ¿Por qué? Porque me está disciplinando. No nos gusta que nos discipline, no nos gusta que nos llame la atención, a nadie le gusta. Usted si me quiere decir que sí, usted está echando mentiras. A nadie nos gusta que nos discipline, que nos llame la atención. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando estamos siendo disciplinados por Dios, es una muestra de su amor. Porque la identidad que tenemos ahora como hijos nos va a llevar, hermanos, a que Dios nos discipline, porque esa identidad tiene que ver con el amor de Dios. Y una manera de demostrar su amor no nomás es porque siempre decimos Dios entregó su vida por amor en la cruz del Calvario, pero también por amor nos disciplina, aunque no nos guste. Porque Dios al que ama disciplina. Pero si nos dejara sin disciplina, si tú estás haciendo cosas que no están bien delante de Dios y no estás siendo disciplinado, entonces preocúpate. Entonces la identidad de hijo no está en ti. No está el Espíritu de Dios en tu vida. Tú no eres un cristiano, déjame decírtelo de esta manera. No tienes a Cristo en tu corazón. Entonces es el momento de entender que si tú estás haciendo y deshaciendo, porque uno por medio del Espíritu Santo puede entender lo que Dios habla en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que los misterios del Señor son revelados a nosotros sus hijos por medio del Espíritu Santo. Entonces, en esa relación que tenemos con el Señor por medio del Espíritu Santo, podemos entender cuando hay una disciplina en nuestra vida. ¿A poco si te estás portando mal? Escúchame bien, y tú sabes que te estás portando mal, que sabes que estás haciendo algo que no está bien delante de Dios. ¿A poco si empiezas a sentir que algo te está yendo mal, que vienen cosas malas a tu vida, que realmente son cosas que no tienen que ver con bendición? Déjame decirte, pues tú tienes que ser sabio y entender y discernir que eso es una disciplina de Dios para tu vida. Porque algunos no lo entienden, muchos no lo entienden, muchos piensan que Dios nunca los va a disciplinar. Ahora, si no hay disciplina, entonces preocúpate. Entonces preocúpate porque a lo mejor no eres un hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, aquí lo estamos leyendo muy claramente, que Él disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces, tenemos que entender, hermanos, y reconocer realmente cuál es nuestra identidad. Es importante conocer nuestra identidad. Mire, muy importante, hay una historia en la palabra de Dios. Voy a leer solo unos versículos de ahí. Pero hay una historia en la palabra de Dios que me llama la atención porque muchos piensan que solo ciertas personas pueden ser hijos de Dios. Pero en el pueblo de Israel siempre creía que las cosas que tenían que ver con Dios solamente era para ellos. Y en cierta forma Dios escogió un pueblo para bendecirlo. En cierta forma Dios escogió un linaje para santificar ese linaje y que de esa manera fuera una nación donde por ese linaje, por esa línea genética iba a venir Cristo. Dios escogió a una nación
con ese plan, con ese propósito de traer a Cristo a este mundo. Sí, y hay muchas cosas que tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Israel, pero hay otras cosas que tienen que ver con los que no somos del linaje del pueblo de Israel, que somos de otra nación. Pero la palabra de Dios dice muy claro, porque ellos piensan que la salvación solamente era para ellos. Pero muy claro dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando ahí, hermanos, de todos. Está hablando del mundo. No está hablando específicamente de un linaje, está hablando del mundo, y ahí es donde entramos nosotros. Acuérdate, también dice que a lo suyo vino, en Juan también lo dice, a lo suyo vino, pero los suyos, hablando de su pueblo, no le recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros, los que no somos judíos. Entonces, el pueblo de Israel o los judíos piensan que solamente lo que tiene que ver con Dios es de ellos. Entonces, en el tiempo hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, esta historia, hablando de Ruth, Ruth era una moabita, acuérdate, una moabita, pero Dios escogió a Ruth porque le dio identidad. Es como nosotros somos de otras naciones, pero nos dio la identidad de hijos. No importando que no seamos judíos, porque nomás los judíos piensan que ellos son hijos, ¿ok? Pero nosotros, hermanos, tuvimos el privilegio de que Dios nos escogió y nos dio la identidad de hijos. Y Ruth, en los tiempos, escúchame bien, del Antiguo Testamento, esta historia, conociendo la historia de Ruth, Dios la escogió a Ruth. Y dice, Ruth tenía la identidad de hija. En Ruth capítulo 3, versículo 9, dice, y él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth. Y aquí está muy importante esta palabra, porque ella se sentía segura de la identidad. Cuando le respondió al Señor, ¿quién eres? Ella le respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu mano sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí, hermanos, ella estaba reconociendo la identidad de hija, no importando que no era una judía o una israelita. Entonces, ella sabía con seguridad que ella tenía una identidad, se identificó, porque el que tiene identidad se identifica. Aún allá afuera, todavía hay hijos de Dios que no han venido a los pies de Cristo, no han abierto su corazón a ese sello del Espíritu Santo. Todavía, pero ahí andan afuera. Pero hay algo que los identifica con lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Los identifica. Y eso que los identifica es la identidad que todavía no se ha destapado, pero que tarde o temprano un día ellos se van a conectar con el Espíritu Santo. Tarde o temprano, alguna situación, se van a conectar. Ahora déjame decirte, algunos lo van a hacer en este tiempo, pero algunos se van a quedar para los 7 años de la tribulación y gran tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. En la última semana de Daniel, muchos se van a convertir de los que son hijos de Dios. Entonces su identidad va a ser destapada en ese entonces. Pero triste va a ser, porque acuérdense que en ese tiempo va a ser tiempo de gran tribulación. Y ya lo hemos explicado otras veces. Pero algunos todavía en este tiempo se van a convertir al Señor. Van a encontrar la identidad que es en Cristo. Esta mujer se identificó. Escúchenme bien, se identificó porque había una identidad que fue destapada en el momento preciso. Y esta mujer, hermanos, como le contestó ahí, soy tu sierva, eso significa que ella estaba segura de la identidad que tenía. Entonces, cuando hay identidad y seguridad de quién somos en Cristo. Y eso es muy importante entenderlo. Tenemos que estar seguros quién somos en Cristo. Usted es un hijo de Dios y como tal tiene que comportarse.
como tal, tiene que sentirse privilegiado, porque así Dios lo quiere. Hay varias clases de identidad. Por ejemplo, tu nacionalidad depende del país donde naciste. Pero muchas personas que no tienen su identidad nacional, cuando se van de su país, hablan mal de su país. Personas que no se presentaron a su servicio militar en su país y en otro país sí lo hacen y se sientan a cualquier identidad nacional. Quiere decir que nunca se identificaron con su identidad donde nacieron, en su nacionalidad, en su país natal, pero van a otros lugares y se identifican a otros lugares y entonces ahora tienen otra identidad. Hablando, por ejemplo, ahorita de las personas que se vienen para Estados Unidos, algunos pierden su identidad. Ya, es más, hay gente que se ha venido de otros países y ya ni siquiera se acuerdan de sus costumbres. Y ahora se vienen a ser ciudadanos de Estados Unidos y hasta niegan su nacionalidad. Tristemente hay personas así. ¿Okay? Pero en el Señor, hermanos, cuando estamos en Cristo, tarde o temprano esa identidad que se destapa nos identifica con el reino. Y no nos debemos de avergonzar, porque es nuestra identidad. Esa identidad Dios nos la dio cuando aceptamos a Cristo. No, esa identidad ya la teníamos desde antes. Dice que nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Escúchame bien, fuiste escogido. Entonces, tú ya tenías identidad, naciste con identidad. No más que tu identidad no se había destapado. Tú todavía no habías descubierto tu identidad. Por eso ahora, los que nos hemos convertido de la religión que antes teníamos al cristianismo, nos identificamos más ahora con lo que estamos viviendo en Cristo que con lo que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no era en lo que creíamos antes. Nuestra identidad era esta, pero tarde o temprano se iba a destapar, se iba a conectar por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, como hijos de Dios, hemos sido conectados por medio del Espíritu Santo a una identidad que ya nos había dado el Señor desde que nos creó. Y no me refiero cuando creó el cuerpo exterior, sino cuando creó el cuerpo interior. A eso me refiero. Cuando fuiste escogido desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, es importante entenderlo. ¿Qué somos en el Señor? Escúcheme bien. En el Señor somos hijos de Dios, porque estoy compartiendo sobre la identidad de ser hijo de Dios. Ahora, ser o no ser, lo que somos ahora en Cristo Jesús, fíjate bien, el ser es el tiempo presente, es el ahora, y el pasado es era, fui, el futuro es seremos. Escucha bien lo que voy a explicar. El diablo lo que utiliza para quitarnos la identidad de lo que somos es que confunde lo que fuimos con lo que ahora somos para hacernos creer que todavía somos lo que fuimos. ¿Qué quiere decir con eso? Que el diablo te está recordando constantemente lo que antes eras. Lo que antes eras porque todavía tu identidad no se había destapado. Antes, ¿qué hacías? Dice la palabra de Dios que Él vino a nuestra vida y nos encontró muertos, sin vida. Hablando de nuestra identidad interior. Estábamos muertos en delitos y pecados. Eso le dice Efesios. Estábamos muertos, pero Él nos encontró y dice que nos dio vida. Y luego dice que nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, había una identidad que estaba totalmente estorbada por la manera que vivíamos. ¿Por qué? Porque el diablo nos tenía cegados, nos tenía esclavos. Éramos esclavos del pecado. Creíamos que era una vida normal, porque nos identificábamos en esa vida que estamos viviendo antes. Porque no sabíamos, estamos ignorantes realmente a nuestra identidad que Dios nos había dado desde antes de la fundación de este mundo. Pero cuando Cristo vino, dice que fue quitada una venda de nuestros ojos. Y ahora entonces miramos con claridad quiénes somos en Cristo. Ahora podemos identificar que realmente yo no era lo que antes vivía, sino que yo era la identidad que Dios me había dado antes.
pero tristemente por ignorancia estaba viviendo así. Pero ahora que ya he descubierto mi identidad en Cristo, ahora yo vivo lo que Cristo me dice en su palabra. Entonces, yo soy y vivo, fíjate, yo soy un hijo de Dios y como tal tengo que vivir. Esa es mi identidad. Ahora, pero ahora ahora somos hijos de Dios por su gracia. Y ya no podemos seguir siendo lo que antes éramos. Nosotros ahora somos llenos de la gracia de Dios. Dios nos borra el pasado y nos trae al presente. Y al traernos al presente nos dice que ahora somos lo que Él dice que somos. Ya no lo que fuimos. Con lo cual tomamos nuestra propia identidad. Ahora somos lo que Él dice que somos. El enemigo siempre usará tus recuerdos, como te lo digo. Isaías 43, versículo 18 dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Dice el libro de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Las cosas viejas que pasaron. ¿Qué significa pasar? Que se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Escúchame bien. Ahora somos criaturas nuevas. Ahora, ¿por qué criaturas nuevas? Porque ahora estamos viviendo nuestra verdadera identidad. Que nos dio ¿cuándo? El Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos hemos identificado con nuestra identidad que es en Cristo Jesús. El diablo utiliza argumentos altiveces para que creamos que seguimos siendo lo que antes fuimos, pero ya no somos eso. Porque aunque fallemos, no somos del diablo, somos hijos de Dios. Nos trasladaron de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice el versículo. Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos, porque Dios hace su trabajo en nuestra vida. Dios ya nos dio una identidad. Y esa identidad demanda de nosotros que tratemos de vivir bien delante de Dios. Pero Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Sabemos las cosas que no le agradan a Dios. Hemos aprendido ahora, porque antes no sabíamos, porque había cosas que creíamos que eran normales, porque el mundo lo hace. Pero hemos descubierto y aprendido que esas cosas están en contra de la voluntad de Dios. Ahora no ignoramos eso. Ahora tenemos la responsabilidad de que esas cosas que sabemos que no agradan a Dios, quitarlas de nuestra vida. Dios ya nos dio la fuerza y la herramienta para hacerlo. Entonces en nosotros ahora está la responsabilidad de que esas cosas las quitemos. Dios te ha dado la fuerza para hacerlo. Entonces somos responsables de ahora de vivir una identidad en Cristo, una nueva vida, como dice la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que ser renovados. Tú tienes que ser renovado. Dios quiere renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como una grabadora que graba todo. Y esa mente está contaminada. Y lo que Dios quiere hacer es descontaminar nuestra mente. Por eso dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso habla de la actitud de nuestra mente. Entonces tenemos que ser renovados de nuestra actitud. Antes tenías una actitud pésima. No se te podía decir nada porque a todo mundo querías pelearle. Querías pelear con todo mundo. A todo mundo odiabas. Eras odioso, soberbio. Eso era tu mentalidad antes, pero ahora una mente renovada, tenemos que entender
que en ti está esa responsabilidad de sacar las cosas que no le agradan a Dios. Antes tenías una actitud pésima con la gente, no había amabilidad. Dios habla de que tenemos que ser amables con la gente, tenemos que ser de buen comportamiento. Dice la palabra de Dios que si alguien te pide que lo lleves 1 milla, dice que lo lleves 2. Y si alguien te pide, ¿qué dice la capa? ¿Así lo dice? Que también le des ¿qué? La túnica. Entonces, está hablando Dios de que tenemos que ser diferentes. Diferentes. Dios te está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente. Dios nos quiere renovar y Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Si la gente se te retira por tus malas actitudes, quiere decir que tu mente no ha sido renovada. Y Dios quiere renovarte. Dice, por eso le dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de nuestra persona, nuestro interior, cómo te comportas, cómo te conduces, qué sale de tu boca, qué estás mirando, qué estás escuchando, cómo caminas. Está hablando de todo esto, tu actitud. Pero el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está hablando de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces quiere decir que el propósito de la renovación de nuestra mente es para que entendamos la voluntad de Dios. Quiere decir que si no estamos entendiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, es que tu mente está sucia, es que tu mente no ha sido renovada. Una mente que no ha sido renovada, imposible de entender la voluntad de Dios. No va a poder entender la voluntad de Dios. Por eso la gente le puedes hablarle, decirle, y no va a entender. Mucha gente no va a entender. Inclusive, no va hablando de la gente afuera, estoy hablando de la gente dentro de la iglesia. No van a entender. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu de Dios y la palabra renueven su mente. Dice que hay que renovarlo por medio de vuestro entendimiento. Tiene que ver con la mente. Entonces, si no estás permitiendo que tu mente sea renovada, no vas a entender la voluntad de Dios. Por eso mucha gente no está viviendo una vida con identidad como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Y si tú te das cuenta, y déjame decírtelo a la iglesia, esto es para la iglesia, Dios nos lleva de etapas a etapas. Dios nos está llevando constantemente, hermanos, en periodos en nuestra vida. En cuanto a conocimiento, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura. Eso habla de sabiduría y habla de conocimiento. Hermanos, nosotros también tenemos que crecer igualmente. Y conforme vamos creciendo, Dios está retando a nuestra mente y corazón con diferentes circunstancias. Es como el que estudia para un examen y luego hace el examen. ¿Por qué? Porque el examen comprueba qué tanto conocimiento tienes y si realmente estás correctamente en tu conocimiento. Entonces, es lo mismo en la vida del Hijo de Dios. Cuando ya estamos siendo renovados, realmente Dios nos está llevando constantemente a luchas y pruebas porque quiere comprobarnos a nosotros, ¿no? Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, pero quiere que nosotros le entendamos si estamos listos o no. Por eso, prepárate si tú estás creciendo, prepárate si te estás llenando de la palabra, prepárate si tú quieres madurar, si quieres ser parte de un ministerio en la iglesia, si quieres trabajar para el Señor en la obra, prepárate, Dios te va a probar, porque Dios no va a poner a nadie que no tenga identidad. Y la identidad que Dios nos ha dado demanda de nosotros conocimiento, renovación, santidad. Y eso Dios quiere que nosotros entendamos, que nos renovemos, porque es una responsabilidad nuestra. Dejamos esos recuerdos cuando nuestra mente es renovada a través de la palabra de Dios, cuando creemos lo que Dios dice que ahora somos, cuando entendemos que tenemos un futuro y una esperanza en Cristo, y que es tiempo de despojarnos del pasado y que seamos transformados y renovados en nuestra mente con la bendita palabra del Señor, la cual transforma nuestra alma. Fíjate bien, la cual transforma
nuestra alma. Un ciego que le cambiaron su identidad. Vamos a ir allí a Juan capítulo 9, versículo 25. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él fue, fíjese bien, cambiada su identidad. Antes era una persona ciega. Todo el mundo lo identificaba así, ¿sí o no? Una identidad que el que es mudo, ¿cómo le dicen? El mudito, el mudo. El que es cojo le dicen el cojo. Y a este le decían el ciego. Esa era la identidad. Todo el mundo lo conocía por el ciego, pero vino Cristo y lo sanó, le devolvió la vista. Entonces su identidad cambió, ahora ya no le podían decir el ciego. ¿Por qué? Porque ahora miraba. Antes nosotros éramos ciegos todos, pero la identidad que Dios nos dio ahora fue de abrirnos los ojos espirituales y ahora ya no somos ciegos, ahora todos miramos porque tenemos la identidad en Cristo. Ahora cambió nuestra manera de ver las cosas. Por eso Él dijo, de cierto digo, Él dijo muy claro, el Señor, y respondió Jesús, le digo, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una nueva persona, un nuevo nacimiento es necesario para nuestra identidad. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene la identidad como hijo de Dios. No ha cambiado, tristemente, déjeme decirlo. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Porque hay gente dentro de las iglesias que no ha nacido. No ha nacido de nuevo. Dentro de las iglesias. No ha nacido de nuevo. Todavía están como el cieguito. No pueden mirar. Están ciegos. Es necesario que venga Cristo y les quite la venda. Y que sus ojos sean destapados. Es necesario que haya un nuevo nacimiento, porque esa es nuestra identidad. Y la identidad que Dios nos da, que somos hijos de Dios, somos justos, somos santos, y esa es la identidad que Dios nos da. Amén. Entonces, quiero terminar con esta última parte. La identidad que Dios nos da también nos protege. Dice ahí, hablando de Eliseo, acuérdate, Eliseo, el profeta. En 2 Reyes capítulo 6, versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué estaba pasando? Acuérdate que lo estaban esperando el ejército de los enemigos de Israel. Y Eliseo, el profeta, iba a pasar por allí y lo estaban esperando. Escúchame bien. Lo estaban esperando. Y el siervo de Eliseo, el criado de Eliseo, dice que tuvo miedo. Cuando miró los ejércitos le dijo, hey, ¿cómo vamos a ir contra ellos? Pero Eliseo, acuérdate que tenía identidad. Y una persona que tiene identidad es una persona que no está, ¿qué? Ciega. Puede mirar. Puede mirar, ¿qué? Puede mirar las maravillas del Señor. Puede mirar lo que Dios hace. Porque el que está ciego no mira lo que Dios hace. Pues Dios puede estar haciendo milagros, cayendo la gloria de Dios a un lado de él, y él no mira nada. Otros lo están mirando, se gozan, están alabando a Dios, danzan, y aquel que no mira lo que Dios hace, está mirando nomás cómo aquel se goza y dice, mira, aquel qué ridículo se mira, está brincando, está danzando, qué ridículo se mira. Está mirando, porque él no puede mirar lo que aquel está mirando. Por eso está brincando de gozo, porque el otro está mirando la gloria de Dios, porque tiene identidad. Y el que no tiene identidad está criticando. Bueno, esto pasa aquí. Eliseo estaba seguro. Él iba a caminar por ahí, no importando los enemigos que había. ¿Por qué? Porque como él no estaba ciego, él estaba mirando los ejércitos celestiales a su lado. Por eso el Señor le dijo,
Eliseo le dijo a su criado, le dijo, hey, Señor, ábrele los ojos a este, para que mire realmente quién está con nosotros. Y cuando le abrió los ojos, dice que miró un grande ejército de los ejércitos celestiales del Señor que estaban protegiendo a Eliseo. Porque cuando hay identidad hay protección de Dios. Cuando hay identidad, Dios está con nosotros. Porque el mismo Señor dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros, Él nos protege. Por eso es importante, hermanos, que en medio de lo que estamos pasando, no importa que se levante, que el gobierno nos quiera controlar, que nos quieran tener en casa. Déjame decirte, dicen que es por nuestra protección, pero déjame decirte, todo es un plan para controlar nuestras vidas. Nos quieren llevar a eso. Pero déjame decirte esto, no importa, Dios está con nosotros, pero hay que tener identidad para mirar que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así es el Señor. Así que quiero invitarte, ya termino con esta palabra, quiero invitarte a que abras el corazón al Señor. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, porque ahí comienza nuestra identidad. Y tú tienes estás entendiendo el mensaje, es momento de que abras tu corazón al Señor. Quiero invitarte, persona que me estás escuchando, si no le has abierto el corazón a Cristo en este momento, ábrele tu corazón al Señor. Y empieza a decirle, Padre Celestial, repite esta oración conmigo, perdona mis pecados. Señor, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal y te doy gracias por la vida eterna que me das. Te doy gracias, Señor, porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Porque me has dado identidad. Porque ahora yo soy un hijo tuyo. Porque tú me escogiste antes de la fundación de este mundo. Soy parte de un propósito divino. Y te doy gracias por la salvación que me das. Y sé que si tú vinieras en este momento, yo me iría contigo. Porque ahora mi identidad está en Cristo Jesús. Ahora soy un hijo tuyo. Y yo sé que me has sellado con el sello de tu Espíritu Santo. Doy gracias por la salvación que me das. Y de aquí en adelante, guíame a dónde tengo que ir, Señor. Si me tengo que congregar en un lugar, llévame a ese lugar donde me tengo que congregar. Si ya me he estado congregando, Señor, quiero servir como un siervo en el lugar donde me estoy congregando. Y gracias por todo lo que me das en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, mi hermano, amigo, déjame decirte que ahora perteneces a la familia divina y ahora eres un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si lo hiciste de todo corazón, dice que tu nombre fue anotado en el libro de la vida. Si lo hiciste de todo corazón, hay fiesta en el cielo con los ángeles del cielo. Así te quiero decir que Dios te bendiga y felicidades. Y a ti, mi hermano, que nos estás escuchando, tal vez no le pusiste esa atención a lo que Dios te ha hablado a tu vida, no en este momento, sino anteriormente. No estabas poniendo atención, pero a hoy quieres venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque he subestimado tu palabra, porque no le he puesto atención a la identidad que ahora me has dado, Señor. Perdóname, ahora quiero aprender más sobre la identidad que me diste, como tu hijo que soy. Ahora soy un hijo tuyo. Ayúdame, guíame, Señor, y perdóname. Yo te pido, Señor, que tú seas sobre mi vida. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás y quiero bendecir tu vida. En el nombre de Cristo, bendecimos la vida, Señor, de tus hijos, de cada uno de los que levantan la mano, de cada uno, Señor, de los que están ahí reconociendo su vida, reconociendo su condición delante de ti. Yo te pido que abra los cielos en prosperidad, bendición, Señor, abundancia. Que los fortalezcas, que haya fuego de tu Espíritu Santo, fortaleciendo, inundándolos de una unción fresca, Señor. Bendecimos su casa, su familia, sus finanzas, sus trabajos, y que los protejas de toda enfermedad. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Queremos invitarte para el próximo domingo a las 10 a.m. por esta misma página de la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Y también queremos decirte que la siguiente semana ya está el mensaje también
en YouTube para que también te conectes ahí si quieres escuchar el mensaje. Dios te bendiga y hasta pronto.